La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué? ¿La Biblia aprueba el machismo? ¿La mujer no puede enseñar? Porque en la iglesia adventista solo hay pastores hombres y no mujeres. Estoy mucho más aquí en Su propósito en mí. Bueno, resulta que yo una vez puse en Instagram y en Facebook una cajita así como de preguntas para que dejaran allí sus dudas acerca de algo de la Biblia, algún tema en específico. Uno que salió mucho fue acerca del machismo. Y pues aquí quiero hablarles más de esto porque eso puede ser algo controversial, porque hay muchos que dicen que pues por algunos textos de la Biblia se basan y pues esto hace ver que sí, realmente se ve como machista. Pero vamos a ver bien aquí qué es lo que la palabra de Dios nos muestra. Primero quiero que pongamos atención a unas palabras que Jesús dijo. En Juan 10:30 nos dice, el Padre y yo uno somos. Entonces aquí nos habla acerca de esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, el cual nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bien, ahora notemos ese detalle, dice Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, ¿eso quiere decir que Cristo es inferior a Dios? Claro que no. Además, Cristo dijo, el Padre y yo uno somos, ¿sí? Entonces está esa unidad. Y asimismo sucede en el matrimonio. El versículo nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, esa misma unidad es una representación de lo que nos está hablando aquí. Y no solo eso, sino que nosotros también podemos ver que Dios creó igual, o sea, con las mismas cosas también a Adán y a Eva. Ya vamos a eso. Que nosotros también encontramos en la Biblia es que la mujer debe someterse a su marido. Esperen. Ya vamos a seguir. Tranquilas. Bueno, ahora nos dice que también la iglesia está sujeta a Cristo, ¿sí? Eso lo encontramos en Efesios 5, desde el 21. En el 21 también nos dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, esta parte de someterse no quiere decir como hacer eso de una forma muy mala, o más bien, esto es algo voluntario, ¿sí? Es algo que no se va a dar por una obligación, sino que debería ser voluntariamente. Porque así mismo nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, así como dice que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, eso nos dice de la mujer a su marido, a su esposo, ¿sí? De una manera que al nosotros hacerlo con Cristo, no lo hacemos forzado, ¿sí? No se siente como algo que nos está haciendo daño, ¿sí? Sino que eso nos da seguridad, como cuando nos aferramos a nuestro Padre, cuando nos aferramos a Cristo, que también dice, así como amó a la iglesia y se entregó por ella, de esa forma, por amor, más no por esclavitud o porque hay que hacerlo por obligación. Por eso debe haber mucho amor en esa relación, porque en el momento en que de pronto él sienta que pues es la cabeza, entonces puede ejercer dominio y hacerle daño a su mujer, pues claro que no, y esa no es la manera en la que Dios quiere que sean las cosas, porque Cristo a nosotras no nos trata de esa manera, ¿sí? A ninguno de nosotros. Además, esa sumisión que nos dice revela consideración, caridad y respeto hacia la otra persona, no solamente hacia su marido, sino que también hacia los demás hijos de Dios, que también nos decía el versículo que leí, los unos a los otros, ¿sí? Someterse.
de esa manera. Eso representa el someterse unos a otros y también someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Pero bueno, aquí en Efesios, ese capítulo 5, nos habla mucho de cómo debería ser. Dice incluso, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y no solo eso, sino que también nos dice, cada uno de nosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces se dan consejos para ambos. Y a los dos se trata por igual, con respeto. A ninguno le está siendo inferior. Ahora, he escuchado como algunas otras interpretaciones de esto. Y es que, bueno, me va a someter, entonces no voy a trabajar, pero por favor, no. En la Biblia también nos muestra que las mujeres virtuosas, buenas mujeres, también son trabajadoras. Pero antes de irnos a esa parte, como les decía, Dios creó al hombre y a la mujer iguales en muchas cosas, como por ejemplo, a ambos les llamó hombre. Es decir, también humanidad nos dice en el versículo 2 y 3 de Génesis 5, que aquí Dios les llamó Adán, ¿sí? Pero ya más adelante luego hubo distinción entre hombre y mujer, listo, pero al principio esa era como su característica, representaba humanidad. Génesis 1:27 nos dice que ambos fueron creados a imagen de Dios. Luego el versículo 28 de ese mismo capítulo nos dice que a ambos también se les dio el mandato de ejercer dominio sobre toda la tierra. Además, a los dos también les dio su bendición. Y no solo eso, sino que también les dijo fructificad y multiplicad la tierra. A los dos. En ese mismo versículo podemos notar esas características y así pues hay muchas, pero eso es como esas principales que dice que son creados igual. Asimismo, al ir leyendo el Génesis se ve que Adán tenía autoridad sobre Eva. Como por ejemplo que él fue el que le dio el nombre a ella. Y en la Biblia nos dice que cuando alguien nombraba a otra persona, tenía autoridad sobre esa persona, ¿sí? Pero bueno, ahora nosotros al notar también más mujeres en la Biblia, podemos ver muchas otras características que se dan y que incluso las alaban. Ahora, el versículo que les mencioné al principio, el que decía, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, aquí la parte de no permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, pues sí es cierto. De hecho, este versículo aquí nos dice todo debería hacerse decentemente y con orden. Esto debería embarcar esa parte también. Al igual que tampoco dice, bueno, el hombre va a ser quien domine a la mujer. No, dice que bueno, uno debería estar sujeto y pues esto debería ser con un hombre que pues tenga temor de Jehová, porque así mismo podrá administrar bien lo que realice en su hogar y tratará bien a su mujer. Entonces, bueno, aquí no estamos hablando de parejas, de matrimonio ni nada de eso. Lo único que quiero que hablemos es como tal de esa palabra de sujeción y de la mujer, que pues en todo esto también se nos muestra que al investigar esos dos textos, sí, esos dos versículos, nos dice que aquí el apóstol escribió, pero era porque en su cultura esto era muy normal, sí, esto pasaba normalmente allá en esa cultura. Pero realmente al ponernos a observar más mujeres que hay alrededor de la palabra del Señor, notamos que pues eso no se nota allí. Ejemplo, hay una mujer la cual también en una época así donde eran muy machistas, peor que hoy en día, ella fue líder y de hecho los hombres dijeron que no iban a ir si ella no estaba allí. Pero esto pasaba porque tenía el temor de Dios. Y la mujer de la que les hablo se llama Débora. Ella fue profetisa también. Y eso nos dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel. Una mujer, Débora, profetisa. Entonces de ahí en adelante nos muestra una historia muy muy linda en la cual se ve que Dios dio esa victoria. Y no solo eso, sino que se nota que el Señor pues
sí está allí también atento a las mujeres, también les da parte especial a nosotras, no solo a los hombres. Ahora, de lo que les decía que también habían, y pues debería ser también así, mujeres trabajadoras, nos muestran mujeres que trabajaban así con hilo. Aquí les dejo el texto para que puedan ir, buscar en su Biblia. Nos dice también que Ruth, en Ruth 7, ella también trabajaba con las espigas. Incluso el versículo nos dice que trabajaba sin descanso y que pues así se encontraba un día. Entonces vean qué muchacha tan trabajadora. Y ahora también podemos ver que en 1 Samuel 8:13 nos dan otros trabajos que habían con las mujeres. Estaban también perfumistas, cocineras, amasadoras. En Proverbios también nos habla de negociantes. Y aquí mismo en Proverbios, busquen en sus Biblias para que no sean engañados. Que aquella mujer que es virtuosa trabaja gustosamente con sus manos. Con gusto. Eso es una de las características también de una mujer virtuosa, según la palabra de Dios. Ahora nos dice que no solo eso, sino que también la alaban sus hijos y su marido. ¿Ven? No solamente tiene que estar sujeta, también llegan a alabarla. Y nos dice aquí: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el versículo que les decía era en Proverbios 31:28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Bien, entonces hasta el momento yo no veo que el Señor sea machista aquí en la palabra. Se nota que Dios también tiene mucho cuidado de nosotras, de que también muestra su amor a través de estas mujeres, que también puede hacer eso mismo con nosotras hoy en día. Y esto me hace ver también cuán grande es su amor, de cómo también puede ayudarnos a ser mujeres de valor. Ahora en la palabra nos muestran que ellas pueden ejercer también muchos cargos en la iglesia, que también aquí se les ha dicho que agradezcan porque han estado trabajando en la iglesia. En muchas también partes nos hablan acerca de mujeres así. Por ejemplo, embelleciendo el tabernáculo, enfrentando emergencias y salvando a su hogar, ayudando, sirviendo en la iglesia, siendo hospitalaria, también ayudando a los pobres, mujeres profetizas, mujer evangelista, entre muchas otras características. También nos hablan de mujeres malas. Entonces esto es una realidad en la palabra del Señor, no nos esconde nada, todo nos lo muestra, también lo bueno y lo malo. Y aquí podemos ver que el Señor también ama a las mujeres. Ahora en la palabra de Dios podemos encontrar que pueden tener todas estas cosas, pero no se nos muestra que sean pastoras, ministras o con este tipo de cargos, sino que pues nos mencionan los demás, ¿sí? En la palabra no nos enseñan como que esto sucedía. Entonces por esa razón es que pues no se ve eso tampoco en las iglesias. No hay algo que se muestre como la ordenación de ancianas de iglesia o de pastoras, sino que pues lo que les acabo de mencionar. Igualmente digo que hay muchísimas cosas en las que nos podemos ocupar y nos ha dejado un poco, ¿no?, de habilidades. Así que espero esto haya respondido sus dudas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y cualquier pregunta también pueden realizarla aquí en los comentarios. No olviden dejar su like. Gracias por estarme apoyando. Gracias a los nuevos suscriptores que han entrado a este canal. Y pues nos vemos en el siguiente video. Chao.